Buenas tardes, queridísima audiencia. Hoy estamos de festejo porque cumplimos 2 años de transmitir nuestro podcast, Nosotras en la Política. Patti Venegas, Janet Hernández, Irma Eslava y una servidora Alicia Rivera nos aventamos esta aventura y que no ha sido fácil, pero no doblamos la guardia, no nos dejamos derrotar con altibajos, pero siempre hemos tratado de seguir haciendo periodismo hoy en redes sociales y pues estamos muy contentas. Y como festejo por nuestro aniversario número 2, pues invitamos a una comunicóloga como nosotras, pero más que comunicóloga, escritora, porque poca gente tiene el don de escribir literatura, de escribir poemas, de escribir cuentos. Poca gente tiene la sensibilidad y la imaginación de escribir poemas que te hacen vibrar el corazón o de escribir cuentos que te llevan a la imaginación. Porque aunque leas muchos libros, como yo he leído supuestamente muchos libros, no tengo ese don. Yo solamente escribo periodismo, pero Elvira escribe literatura. Y es admirable porque hemos estado viendo, ayer leía yo uno de sus poemas y pues para mi gusto, que no soy crítica literaria, es una gran escritora, Elvira. Elvira Salinas Montoya, que además de escritora es comunicóloga, es egresada de la UNAM, con maestría en gestión cultural y una apasionada de la escritura, como lo comentaba yo, y la difusión cultural. Su trabajo abarca el ensayo, el cuento y los artículos con un enfoque en temas como el esoterismo, los sentimientos humanos, el marketing cultural, las redes sociales y la innovación. En 2023 obtuvo un Accessit en un concurso literario en Madrid, España, y su obra ha sido publicada en diversas plataformas, incluyendo una revista cultural colombiana con alcance en toda Hispanoamérica. Así es de que estamos hablando de una escritora que tiene tablas, ¿no? Pues trayectoria. También ha colaborado con la revista barcelonesa Writer Avenue, espero haberla pronunciado bien en inglés, donde se publicaron un cuento y un poema de su autoría. Recientemente lanzó un compendio de cuentos, ideas y frases sobre los secretos a través de la plataforma mexicana AQ. ¿Cómo se dice? Afterwards. Así como dice ella, porque Afterwards. no sé hablar inglés. Hay que bajarla a la plataforma para poder leer los cuentos y los poemas de Elvira. De Elvira. Y pues empezamos, también está escribiendo su primera novela y comparte su experiencia como tallerista de escritura en el Centro Cultural Nahuala, en Metepec, ¿verdad? Y pues aquí nos hace el honor de estar con nosotros y de dejarse entrevistar para este programa especial que tenemos por nuestro 2º aniversario. Y bueno, todo surgió porque ella nos comentó que escribió, ¿es un libro de cuentos o el de Detrás de la Puerta? Hola, bueno, a todas de nuevo. Me da muchísimo gusto estar aquí, que me dieran este espacio para poder hablar de, pues, mis ideas, que todavía me pongo muy nerviosa a pesar de que somos del gremio, me pone como de nervio, pero es un compendio de varios textos, mini textos, son en realidad algunas ideas, frases, poemas, y cierro con un cuento, pero todos giran en torno al tema de los secretos, o sea, de cómo existimos a través de los secretos, ¿no? Cómo como seres humanos vamos
formándonos a través de ellos, guardando los ajenos, los propios, como también nos pueden carcomer, ¿no? Como la culpa, a veces hablo como si yo fuera un secreto, es como hacer toda una analogía de ese tema. Y al final el compendio cierra pues con un cuento bastante personal que también gira en torno a eso, ¿no? Que es, bueno, el cuento se llama Una sábana blanca. Pero este cuento junta dos recuerdos de mis padres que hablan de, bueno, uno de cómo mi papá vio cómo fallecía una de sus hermanas, que en el cuento pues lo convierto en un niño. Y en el otro, cómo mi mamá vio que mi abuelo enterraba a una niña, ¿no? Entonces, al final ellos guardaron estos secretos a sus hermanos, mis tíos. Y cuando ellos me lo contaban, pues parecía que su alma seguía detenida en ese momento, ¿no? Y ya no eran esta figura que se alzaba sobre mí, ¿no? Sino ya eran unos niños otra vez que recordaban en ese mundo precario cómo había pues tanta soledad o a lo mejor pobreza y tristeza, ¿no? Que se les fue imposible compartir porque mis abuelos les prohibieron hablar de eso. Mira, qué interesante. Elvira, yo quisiera preguntarte si los seres humanos por naturaleza guardamos los secretos y si estos secretos llegan o se pueden considerar como mentiras o simplemente ocultar algo y depende con qué finalidad, ¿no? De acuerdo a este compendio que tú hiciste, ¿qué hallazgos encontraste? Pues es que es un tema muy amplio. Yo pensaba que iba a ser como algo muy sencillo, pero al empezarme a empapar del tema, o sea, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista, a mí me llama mucho también lo esotérico, entonces, cómo es esta parte de guardar cierta información para empezar a crear, no sé, por ejemplo, la gente que hace un amarre o que hace como un tipo de hechizo en un ambiente de mucho secreto, ¿no? Para poder lograr algunos fines, ¿no? Por así decirlo. Las sociedades secretas o los secretos que son positivos, como cuando le queremos hacer una sorpresa a alguien que queremos y entonces hasta que le entregamos ese regalo, pues ese secreto se rompe, ¿no? Y se convierte en un espacio compartido con el otro. Volviendo a tu pregunta, pues yo creo que sí son inherentes a los humanos, ¿no? O sea, al final no solo somos esta cara, sino somos muchos dentro de nosotros mismos y el poder tener esa posibilidad de actuar a veces en contra de la moral o para lograr nuestros fines, demanda que podamos guardar esta información para hacer lo que nosotros queremos, ¿no? Aunque eso a veces involucre culpa o como enojo o tristeza o arrepentimiento, ¿no? Pero a veces no es tan negativo, a veces cuando los resultados son buenos, pues uno se enorgullece, ¿no? Como en esta frase que dice, no le cuentes a nadie tus proyectos hasta que ya lo vean, o sea, esta parte de, o este misticismo que hay de no hables del trabajo nuevo hasta que ya firmaste contrato, o 3 meses después, o el de un bebé, o sea, como este tipo de secretos, ¿no? que nos vamos formando de manera inconsciente, pues nos dan como alguna seguridad, ¿no? Creo que es como esa la clave, que nos dan una seguridad de a lo mejor no ser juzgado por el otro o al mismo tiempo de que nosotros pues estamos en el camino de lograr algo más grande, ¿no? Sin necesidad de ser observado por alguien más. ¿Y guardar información no es mentir? Guardar información. Yo creo que no. Es mentir. Porque todos lo hacemos, ¿no? Hay una diferencia, ¿no? Sí, creo que hay una diferencia. Además, creo que hay un tinte moral que a veces es necesario zafarse, ¿no? Porque los humanos somos complejos. Creo que somos. ¿Cómo se te ocurrió escribir sobre secretos? Eso? Pues es que todo empezaba porque yo tenía un secreto así que me estaba como jodiendo bastante, sí. Entonces como que yo no hallaba a dónde, o sea, de qué manera sacarlo, o sea, porque es como esas cosas que ni a tu terapeuta le cuentas. Entonces, pues el tema así, o sea, como que llegó de manera de, bueno, voy a empezar a escribir sobre eso y luego vi que ya tenía como más ideas sueltas y solo se fue conformando. Porque si uno guarda un secreto, hasta te enfermas.
Sí, claro. Entonces, Claro. tienes que decírselo a alguien, aunque sea a un tronco viejo. Tu almohada. Sí. ¿No? A ti. Elvira, no sé, este es tu primer libro, ¿verdad? Sí, es un compendio pequeñito, Pequeñito. pero mi gran meta es mi novela, que espero en algún punto. ¿Y tu Ya. novela de qué? Y la novela exactamente, ¿de qué se trata? Ok. Si ya tiene texto. Sí, bueno, como amuleto guardaré el nombre de la novela, pero Como secreto. como secreto, exacto, como secreto, para así como un bebé que no quieres decir ¿Cómo se llama? qué va a ser si niño o niña. Pero bueno, la novela trata sobre, o más bien todo empezó cuando yo tenía 13, 15 años. Mi abuelo materno estaba buscando un tesoro en Zacatecas, ya en la última etapa de su vida, ¿no? Ya ven que siempre en el norte dicen que hay tesoros escondidos en todas las haciendas y bueno, entonces Elvira se sumó a esta búsqueda, me sumé con él y pues a pesar de que sí encontramos cosas, o sea, sí hubo como indicios de que a lo mejor sí estaba ahí, pues también pasaron otras cosas, ¿no? Como una crisis existencial total para mi abuelo, ¿no? Entonces yo estuve acompañándolo en eso y pues de hecho justo además de que él falleció en esta búsqueda, fui yo averiguando de quién era la hacienda en la que estábamos posteriormente excavando, ¿no? O sea, contacté a algunos cronistas de la ciudad de Zacatecas, me estuve metiendo como más y más y más, ¿no? Porque yo quería saber cómo, pues, al final qué proyecto tan grande se había llevado a la vida de mi abuelo, ¿no? Y pues resulta que la hacienda pertenece a la familia Ibargüengoitia. Ellos, obviamente, como todas las familias hacendarias, pues vinieron de España. Y esta hacienda pues era prácticamente de hortaliza y tenía una fábrica de harina, ¿no? Entonces, revisando archivos históricos, pues revisé que fue una de las primeras haciendas que se intervinieron cuando fue la toma de Zacatecas, porque las vías del tren pasan muy cerca de esta hacienda que está en Ojuelos, que es la colonia Hidalgo, muy cerca de Fresnillo. Y pues como que algunas cosas que habíamos encontrado mi abuelo y yo coincidían con el archivo histórico que fui revisando. Entonces, pues la historia prácticamente habla son dos tiempos. Una es como la vida de mi abuelo, pero se desdobla en un mismo personaje que es, en mi imaginario, Joaquín Ibargüengoitia, quien va atravesando como todo este periodo de pues la intervención o se ubica antes de la intervención de la toma de Zacatecas y pues narra cómo es su vida en la hacienda, cómo es su vida familiar, también pues muchas familias de la época se involucraban en el espiritismo, ¿no? El mismo Madero era uno de los principales espíritas en nuestro país, ¿no? Y fechas anteriores a la toma de Zacatecas, pues se había realizado un congreso espírita, el primer congreso espírita nacional en Chihuahua. Entonces, pues en mi revisión de datos descubrí que el dueño de la hacienda había ido a este congreso. Entonces, pues la historia habla de esta crisis humana, ¿no? De cuando lo tienes todo y sabes que todo se acerca a que te lo van a quitar, ¿no? Y no puedes hacer nada para impedirlo. Y en la historia, pues él trata de hacer un hechizo en este mundo espiritual, de espiritismo, ofreciendo la vida de toda la gente en la hacienda en sacrificio, ¿no? Para poder proteger su oro, ¿no? Y ya después, en esta creencia como un poco de reencarnación, pues su alma vuelve, ¿no? Pero desde otro punto de vista, o sea, ya no con estas mismas herramientas tanto económicas como sabias, porque al final, pues en la teoría de la reencarnación todos olvidamos quiénes somos, ¿no? Y vuelves aquí con un velo de olvido. Pero poco a poco la vida lo empuja a volver a este personaje, a este sitio, entonces va a ir recordando y la historia pues buscará reivindicar un poco su lugar y de alguna manera pagar por el precio de lo que hizo, pero realmente no lo sé, porque luego uno escribe cosas y los personajes agarran para donde quieran. Es lo que te quería preguntar. Oye, ya no sé. Perdón, Cuando hablas de los secretos, hay secretos que te cuentan Sí. y hay secretos que tú a lo mejor
no te los contaron, pero los oíste, ¿no? Entonces, cuando te cuentan un secreto, pues es la confianza que te tiene la persona que te lo está contando y que pues no puedes hablar de él precisamente porque no es tuyo, sino de la persona. ¿Tú crees que toda la gente tengamos algún secreto por ahí? Sí, definitivamente. Yo creo que tenemos toda una escala de secretos, ¿no? O sea, a lo mejor incluso en querérselo contar a alguien hay una doble intención, ¿no? Te lo cuento para que se lo cuentes, ¿no? Como de no tener el valor de confrontar a algún otro, ¿no? O en esta necesidad de querer hablar de eso, pues también no sabes a quién estás involucrando en tu mundo, ¿no? Y en vez de convertirse en un confesionario seguro, se convierte en un arma. Eso es lo que te iba a decir, no sabes cómo va a reaccionar la persona. Porque si le dices, vi a tu marido, a lo mejor agarra la pistola, va y lo mata, ¿no? Entonces ya es también una responsabilidad tuya. Entonces mejor que, como dicen, ¿Hiciste en tu compendio como alguna clasificación de los secretos? No realmente, más bien hablo como de un poco de cómo nacen, cómo son los secretos familiares, secretos entre parejas, los secretos que son felices, que nosotros guardamos pues con gusto porque tienen un fin al cabo, ¿no? También como esto de ir descifrando cómo se sienten al interior de nosotros, ¿no? O sea, porque al final los metemos en la alfombra y luego ya creemos que pasa el tiempo, pero realmente ahí siguen, ¿no? Y es como corazón delator latente de que nomás alzas tantito y ahí va a seguir latiendo y te vas a dar cuenta que es mucho más grande ahora, ¿no? Porque ha sido alimentado de otros sentimientos de culpa, a lo mejor de venganza, de tristeza, pero creo que no todos están en estas emociones bajas, creo que también hay secretos felices. Oye, respecto de tu novela, de la cual es un secreto el título, es un tanto histórica. Es un tanto histórica. También de imaginación tuya. Sí. Y lo que no entendí, el personaje principal, que es el señor Ibargüengoitia, el dueño de la hacienda, dejó enterrado su oro y salvó al sacrificio que hizo de la gente, salvó a su hacienda, ¿no la salvó? No, pero salvó lo que él quería guardar, que era su... Ahora, ¿de dónde te brota tanta imaginación para hacer una historia tan que quiero leer la novela? Gracias. Oye, pero es entonces... lo que yo decía al principio, ¿no? Los escritores tienen un don de que imaginan ¿sí? Una historia grandísima. Y yo no puedo escribir ni un cuento. Pues por eso lo sé, ¿no? Porque no nos los hemos propuesto. Claro que el elemento principal te lo dio tu abuelo. Sí, claro. Pero de ahí brotó toda la... Sí, de ahí brotó toda la idea. ¿Y cómo? Pues no sé, o sea, fue solo averiguando un poco de... También pues, haces todo, investigación. ¿no? Pues sí, porque... Todos los escritores hacen investigación. Sí, yo creo que sí, ¿no? Porque al final pues necesitamos estas herramientas, ¿no? De dónde te agarras para sustentar lo que tú te estás cuenteando, ¿no? Y además creo que todos los escritores copiamos de alguna manera a los que son nuestros héroes literarios, ¿no? O sea, siempre... ¿Cuáles son los tuyos? ¿Qué piensas de la inteligencia artificial para escribir? Bueno, nada, me he hecho mi top 3. Sería Vargas Llosa, por esta técnica de vasos comunicantes que a mí me parece preciosa. Leonora Carrington, por esta manera como tan surrealista de contar cosas y de imaginar mundos que pues, ni al caso. Y hay una chica que recientemente la conocí, o sea, la conocí, así como ustedes, que se llama Irene Solà, ella es catalana. Y es muy joven, pero tiene o sea, para mí es como un Juan Rulfo ahí en una chica, ¿no? O sea, tiene una capacidad para describir, para envolver en textos muy cortos. Tiene uno que se llama Canto yo y la montaña baila,
y habla como de lo que es la vida en los campos, bueno, en este estrecho entre España y Francia, que hoy se me fue el nombre ahorita. Gibraltar. No, es los Pirineos. Ajá. Entonces, ella habla pues de este mundo de campo, pero desde la perspectiva de la montaña, del zorro, del río, de la tierra, desde la gente que es campesina, ¿no? Desde las nubes. Y te da como toda una perspectiva más amplia. Y otro que se llama Te di ojos y miraste las tinieblas, que habla como de la vida de un linaje de mujeres en una familia donde al principio pues una hace un trato con el diablo y eso arrastra a que todas las demás mujeres tengan descendencia, pero que una tenga o que tenga hijos, por ejemplo, un hijo que no tiene ano, otro que no tiene un ojo, otra que tiene como una extrasensibilidad, o sea, que son de alguna manera amorfos. Y pues aunque es una lectura oscura, a mí me gusta bastante. Mírenme sola. Sí. Y sobre la inteligencia artificial, pues yo creo que podría ser una gran, o sea, yo no quiero satanizarla como de, ay, es que la inteligencia artificial nos va a acabar destruyendo, porque al final eso se dice de todas las tecnologías cuando nacen, ¿no? O sea, en la revolución industrial, cuando llegó la computadora, cuando llegó el 2000, o sea, no, sino que más bien en el caso de escribir, pues creo que nos puede dar como alguna herramienta para poder encauzar lo que nosotros escribimos. A lo mejor puede ser como una lluvia de ideas que nos facilite las cosas, ¿no? Pero creo que sí hay una diferencia en que cuando escribes algo en inteligencia artificial a cuando tú lo escribes, ¿no? Porque se nota como esta alma, ¿no? O sea, a lo mejor podrá ser preciosamente estético, pero tendrá sus fallas de inteligencia artificial, ¿no? O a lo mejor y no, tú puedes refinarla de una manera, pero quien sigue maquinando es el cerebro humano, entonces yo no le veo como ningún... Además no tiene la sensibilidad. Exacto, o sea, o sea, podrás decirle, redáctame un poema de 50, no sé, o un soneto, ¿no? O lo que sea, ¿no? Sobre este tema. Pero le faltará esta sensibilidad. Ese feeling. Sí, porque también he hecho el ejercicio de a ver, ¿no? Pero siempre hay como algunas fallas en cuanto a o técnica, o como que cae mucho en adjetivos repetitivos, así como de el sol brilla, y es como, o sea, no es, yo no lo considero como algo que sea una amenaza, sino más bien es como, pues aprendamos a usar esa herramienta. Finalmente es como todo lo artificial, ¿no? Exacto. Es artificial. Artificial. Y sobre el esoterismo, ¿cómo llegaste a esto? ¿O tu familia practicaba o cómo? No, bueno, mi mamá trabajaba hace, pues sí, ya muchos años, con Max Mitchell, que es el dueño de Liverpool, y era asistente en su casa, entonces, pues bueno, yo pasaba mucho tiempo per se en su casa, ¿no? Entonces, pues además de que tenía una biblioteca enorme, pues yo me la pasaba ahí porque pues, no había nadie quien me cuidara, entonces pues siempre fue como, Y así chiquita te y así empecé a leer, y tenían una editorial en Barcelona que cuando fue la crisis del 94, quebró. Entonces le trajeron como un montón de stock acá y fue como de, pues ahí elige todas las cajas que quieras y llévatelas, ¿no? Porque eran un montón como de todas las colecciones que tenían allá. Y había un libro particularmente que a mí me llamó la atención, que es Las clavículas de Salomón. No sé si han sabido de ese libro, pero bueno, es uno de los principales libros de esoterismo, como muy, muy elevado, ¿no? Que yo en su momento pues no entendí porque era muy pequeña, pero habla de pues todas las herramientas que tenía el rey Salomón para invocar a Dios, ¿no? Y cómo hacer que se cumpla su voluntad, ¿no? Pero eran como cosas tan complejas que pues yo la verdad nunca entendí, pero desde ahí fue como de, ¿qué es esto? ¿No? O sea, a mí me parecía como algo muy, muy profundo, ¿no? Que en su momento pues no llegaba a tener yo la capacidad de comprender, pero eso me llevó a ir explorando pues más libros, ¿no? Y encontrar pues las vidas de algunos magos y brujas famosos, los arquetipos, el tarot, la psicología, cuál es el significado de la simbología de muchísimas cosas con las que existimos día a día,
Y pues ya de ahí fui como explorando Pero también el el esoterismo mundo. es esencialmente humano. Esencialmente humano. Y no lo alcanzo a entender, pero es como nosotros hacernos una magia, ¿no? De la vida, pero no creo que sea la realidad. Pues es que el principio de la magia es que tú cumplas tu voluntad, ¿no? O sea, cuando una persona quiere, no sé, no sé, como conseguir trabajo, entonces con su energía hace como ciertas cosas, ¿no? Involucrando ciertos elementos que tienen ya un simbolismo en su psique, para conseguir ese fin, ¿no? Entonces, al final se vuelve como un truco a ti mismo, porque tú te estás llevando hacia, o sea, es como querer llevar al inconsciente a ese sitio, ¿no? Entonces atraviesas como esta máscara del ego, y con estas herramientas como que avanzas a tu profundidad para poder llegar hacia donde quieres, ¿no? Implicando eso también que pues, luego uno no sabe qué pide y luego quién sabe dónde se anda metiendo. Pero bueno, o sea, es como este tema, yo creo que es muy profundo porque involucra un autoconocimiento muy amplio, ¿no? Entonces ya de pronto ya no hay vuelta atrás, ¿no? O sea, al final tiene que ver con energías, ¿no? Sí, al final tiene que ver con nuestra energía, con quiénes somos, cómo nos percibimos, por qué queremos lo que queremos. Pero hay gente mala que acude a las, pues a la brujería. Pero yo no creo que exista bueno ni malo, solo es. O sea, solo es como... Como lo utilices. Ajá, solo es. Solo es. Oye, y volviendo al tema de los secretos combinado con esto, ¿no puede llegar el punto en el que los secretos determinen el cambio de personalidad en alguien? O sea, que sean tan fuertes y tan grandes los secretos que no te permiten ser tú mismo. Pues sí, en todos los planos. Sí, yo creo que, no sé, a lo mejor el hecho de matar a alguien, ¿no? O el hecho de cometer un crimen, ¿no? Que depende qué tipo de crimen, ¿no? Pero pues ahí te das cuenta también qué tanta conciencia tienes tú y qué tanto te culpabilizas a ti mismo, ¿no? Porque aunque la sociedad te señale, nunca va a ser más grande pues la culpa que sientes por ti que lo que la sociedad pueda decir al respecto, ¿no? O sea, tú puedes ser tu más grande verdugo más allá de todos. Entonces, pues es complejo. Yo no. Yo soy transparente, dice. Yo te quería preguntar, tú eres promotora de la cultura, de los libros, ¿qué opinión tienes sobre la falta de que los gobiernos municipales no enfoquen esto a una cultura en sus municipios? Que no ya con obras y lo que hacen es suficiente, pero en los municipios no vemos un proyecto de cultura para la población, para los niños. Es que la cultura es compleja, es muy ambigua, ¿no? Porque creo que cae en dos puntos, o puede ser como muy elitista o puede ser como un arma política para pues llevar a cabo ciertos fines, ¿no? O sea, algo que es totalmente que te alinea, ¿no? O sea, no sé, no pueden sacar ciertos textos para dárselos a los estudiantes en las escuelas y eso va formando su capacidad crítica o la va deformando conforme a una visión que es muchísimo más, pues hasta cierto punto maquiavélica, ¿no? Pero pues en este caso creo que las personas que de verdad hacen esto de corazón tratan de defender esta trinchera como pueden, ¿no? A lo mejor llevando bibliotecas móviles o haciendo talleres gratuitos, como el taller donde tú estás. Ajá, sí, o sea, es como ir buscando cómo puedes abonar a este sistema, pero sí es muy triste que pues al menos en nuestro país no sea como una prioridad, ¿no? O sea, el hecho de poder brindar a lo mejor una estrategia bien hecha, o sea, no quisiera como caer en de ay, como lo que hizo Vasconcelos, pues no, o sea, realmente no, ya no estamos en esa época, ya no nos va a funcionar. Pero
realmente como el buscar acercar a las juventudes a que tengan un aparato crítico, pues creo que ya lo vamos absorbiendo a niveles educativos más altos, ¿no? Como, o sea, yo no me recuerdo en la primaria o en la secundaria teniendo estas herramientas en la escuela, sino ya fue hasta la prepa universidad, ¿no? Y es ahí donde te das cuenta del tiempo perdido y de las cosas que no te dio a lo mejor el sistema público escolar, porque pues no detectas que a lo mejor puedas estar a la altura de algunos otros colegios en otros países, ¿no? Y no hablo específicamente de Europa, sino a lo mejor en Latinoamérica, que ahí sí tienen como una formación muchísimo más culturalmente o literariamente más honda, ¿no? Como en Argentina, como en Colombia. Hay un cierto respeto por este mundo que a lo mejor aquí es muy difícil, ¿no? Consolidarse, como en España. A lo mejor por eso muchos escritores buscan oír, ¿no? A esos puntos donde pueden ir escalando un poco más para tener visibilidad. ¿Qué les recomendarías a las personas que tienen un secreto? Si les está haciendo daño o no les está haciendo daño, ¿qué debemos hacer? Tú tienes un secreto. Ya nos dimos cuenta. ¿Qué le recomiendas Y a nuestro público? Y ya sería lo último, porque ya se nos acaba el tiempo. Pues yo creo que lo primero sería quitarte la culpa, ¿no? Porque creo que cuando tú cometes algo que o sea, el secreto automáticamente es la culpa de no hacer algo correcto. Entonces, si va por ahí, pues yo te diría que pues se tendrían que quitar la culpa. No precisamente, pero bueno, hiciste lo mejor que pudiste con las herramientas que tuviste en ese momento. Y pues si no se puede enmendar el daño, por así decirlo, solamente como pues aceptar que uno es humano y ¿no? Te equivocas. Pues el tiempo... ¿En dónde pueden leer tu libro, Elvira? Sí, está en una plataforma que se llama Afterwards App. Lo pueden buscar así en Instagram. Afterwards, así como después palabras. Ajá, exacto. Y ahí pueden adquirirlo de manera digital. Sí. También tus poemas, ¿no? ¿El compendio trae todo eso? Sí, el compendio trae todo el tema de los secretos y pues en Instagram también me pueden seguir y ahí estoy yo publicando constantemente frases, ideas. Oye, ¿y qué encontraron en la hacienda? Que decías que a lo mejor sí había. Ese es un secreto, Irma. Lo que ya no debe de ser un secreto es el libro de Elvira, por eso los invitamos a que lo consulten. Y que la sigan en su cuenta de Instagram. Para cuando sí, ahí se las comparto. El secreto El nombre de la que ya tenemos muchas ganas de leer. Muchas gracias. Pues muchas gracias. No, gracias. Yo creo que para mí esta charla fue muy deliciosa. También para mí, porque no gracias. hablamos de política, sino hablamos de temas sabrosos. Sí. Gracias por haber gracias accedido a estar y por ser nuestra invitada de honor y que tengas buena mano para que sigamos con nuestro podcast. Que la diosa Fortuna me siga Y bendiciendo. hagamos esoterismo para que sigamos. Sí. Gracias. Claro que sí. Bueno. Seguimos a la próxima. Adiós.